Bienvenido a esta capacitación para diáconos y diaconisas. Este corto entrenamiento o capacitación o seminario es para directores de diáconos, para subdirectores y para diáconos en general, y también directoras de diaconisas, subdirectoras y diaconisas. Todo este maravilloso equipo, tanto de diáconos como de diaconisas, que trabajan junto en un mismo ministerio para servir tanto en la iglesia como en la comunidad. Así que gracias por aceptar este llamado. Es un llamado de Dios con una gran responsabilidad, un gran compromiso, un llamado tanto para jóvenes como para adultos o caballeros y damas. Sin duda es una gran bendición, pero hay muchos retos que enfrentar, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así que acomódate allí, vamos a estudiar juntos algunos versículos, el rol del diaconado, el significado, el origen, el propósito, el plan de Dios. Y también voy a compartir contigo algunas expectativas o lo que yo espero del ministerio del diaconado durante este año de servicio en la iglesia local. Muy bien, vamos a estar compartiendo sobre el ministerio del diaconado, los diáconos y diaconisas. Este es un llamado y dentro de este llamado hay un acto muy especial que es la ordenación. Eh, Ustedes saben que tenemos varios ministerios en nuestras iglesias, ministerio de hogar y familia, de jóvenes, aventureros, conquistadores. Tenemos también ministerio de educación, de mayordomía, tenemos secretarias, tenemos tesoreros, pero eh, el ministerio de diáconos y de ancianos son los únicos ministerios eh, que se separan para ser ordenados al sagrado ministerio, ya sea del pastorado, del ancianato o del diaconado. En este caso, estamos estudiando sobre el ministerio del diácono que te toca, de diácono y diaconisa que te toca cumplir con esa responsabilidad para este año. Miren este texto aquí vamos a empezar aquí con esta cita de Pablo, 1 Timoteo 3:5, hablando sobre la iglesia en general. Recuerda que tú fuiste llamado y llamada a servir a la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, es la novia, es, eh, es una familia que se prepara imperfecta. Así que recuerda que tú estás lidiando y trabajando con una familia, con un grupo de personas que son imperfectos, somos imperfectos, de modo que se van a cometer errores, vamos a tener que lidiar con situaciones difíciles, así que tenemos que desarrollar la paciencia, la empatía, la simpatía, la compasión, la misericordia, pero también el servicio y la educación y la capacitación. Los que están al servicio de Cristo y son llamados al liderazgo deben cuidar de la iglesia. Si tuviéramos que resumir eh, esto en pocas palabras o en una palabra, sería cuidar, cuidar. Tú fuiste llamado a cuidar, a proteger, a servir la iglesia. Primero Timoteo 3:5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando se habla de gobernar, es de servir. El que no sabe servir, gobernar, dirigir su propia casa, ¿cómo cuidará o cómo servirá en la iglesia de Dios? Así que somos llamados a servir, así como tú sirves en tu casa como madre, como padre, como esposo, como esposa, como hermano o hermana. Así eres llamado a un servicio más alto, sagrado y divino, a servir en la iglesia y en la comunidad. El manual de la iglesia, te invito a leer los capítulos 2 y el capítulo 3, pero también todo el manual de la iglesia, la última edición, busca allí y aprende sobre el manual, aprende sobre los reglamentos, sobre la historia de la iglesia, las diferentes funciones de los departamentos y todas las demás pólizas y reglamentos y procedimientos en general. Pero en particular,
sobre tu ministerio, el ministerio que estás desarrollando ahora del diaconado, dice aquí esta cita: pertenecer a la iglesia de Dios es un privilegio único que produce en el alma grandes satisfacciones. Dios tiene el propósito de reunir a un pueblo desde los distintos confines de la tierra con el fin de constituirlo un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, de la cual Él es la cabeza viviente. Todos los que son hijos de Dios en Cristo Jesús son miembros del cuerpo y dentro de esa relación pueden disfrutar del compañerismo del uno con el otro y del compañerismo con su Señor. Esto es un resumen de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y tú eres parte de ese cuerpo, de esa iglesia, de esa familia, y estás para servir a esa familia, para proteger, para suplir, para servir a esa maravillosa familia que se prepara para el reino de Dios. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 254. Dice: el Dios del cielo es un Dios de orden y requiere que sus seguidores tengan reglas y normas que mantengan el orden. Parte de tu rol, de tu propósito, del por qué existe el ministerio del diaconado, aparte de el servicio, que es lo número uno, eso significa diáconos, servidor, pero también tú eres llamado a traer orden y a mantener orden y reverencia en la casa de Dios. Y eso empieza con tu propia vida, no desde lo que se ve, sino desde lo que no se ve, o sea, desde tu corazón. Un diácono, una diaconisa que inspira reverencia y temor y orden es porque es reverente en lo más íntimo de su ser. El diácono no es llamado a amenazar, ni a meter miedo, ni a acusar, sino a inspirar reverencia y temor por Dios y las cosas de Dios. Los muebles de la iglesia, los bancos, los púlpitos, los micrófonos y todo lo que hay en un templo es santo, ha sido separado para un uso santo, de modo que merece ser tratado con respeto, no solamente por los diáconos, sino también instruir a otros para que cuiden de ello y todo se lleve en orden, así como se menciona en esta cita. Miren este párrafo en la página 500, testimonio para los ministros. Algunos han promovido la idea de que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa, pero he sido instruida por el Señor en el sentido de que en esta obra no existe tal cosa como que cada hombre puede ser independiente. Ahora, me gusta esta cita porque hay un principio aquí y es de trabajar en equipo, unidad. Y especialmente todos los ministerios de la iglesia hemos sido llamados a trabajar en unidad, pero los diáconos deben de mostrar este ejemplo de trabajo en equipo, diáconos y diaconisas. No actuar independientemente, sino trabajar en un equipo, porque los diáconos, diaconisas son un equipo, trabajan juntos en armonía, respeto, unidad, comunicación, y de esa manera entonces mantener un orden dentro de la casa de Dios. Un diácono, esa palabra, allí el origen, o sea, la palabra en griego es diaconos, significa siervo o servidor. Eso significa diácono, diaconisa, una servidora, un servidor. Y a eso fuiste llamado. Es literalmente el nombre de ese ministerio, de tu título, de tu cargo, de tu responsabilidad. Y debe ser más que eso, debe ser una actitud y un estilo de vida. Es considerado un servidor, líder y ministro eclesiástico. De los primeros cargos que están en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, y que los apóstoles presentaron allí, es el diaconado, los diáconos. Recuerden que se eligieron 7 diáconos y luego fueron separados para un ministerio sagrado.
Pero un diácono no es solo un siervo, líder, es un líder siervo, así como Jesús, que es nuestra cabeza y vino a servir, lavó los pies de los apóstoles. Así que el hecho de servir no te hace inferior. Que tú estés sirviendo en la iglesia, abriendo la puerta, dando la bienvenida a las personas, acomodando a las personas, preparando los utensilios de Santa Cena y lavamiento de los pies cuando hay Santa Cena en la iglesia, o haciendo los preparativos para para el bautismo, el bautisterio, las toallas. Todos esos actos de servicio no te hacen inferior, al contrario, te hacen superior, porque el que quiera ser el primero entre nosotros ha de ser el que sirve, el que se entrega para suplir una necesidad. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo. No fue Pedro o Juan o un esclavo o un siervo el que vino a lavarle los pies a los discípulos y a Jesús. Fue Jesús mismo el que preparó el envase, el agua, la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Elena de White, comentando acerca del ministerio de Jesús, hace la siguiente declaración en Ministerio de la Bondad, página 63. El trabajo primordial de Cristo fue el de ministrar a los pobres, los necesitados y los ignorantes. Y esa es precisamente parte de la responsabilidad del diácono y la diaconisa. Una de las más grandes honras en ejercer el diaconado reside en el hecho de que esta función es, de cierta manera, la continuidad del ministerio de Cristo. Él mismo afirmó en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ah? Para eso tú fuiste llamado, para servir. Así como Jesús vino a servir, también hemos sido llamados a servir. Diáconos, servidor. Por lo tanto, los diáconos y las diaconisas de la iglesia tienen como su mayor ejemplo y modelo al propio Señor Jesús. Aquella persona que ha sido elegida por la iglesia para el diaconado debe comprender que esta no es una función para el ejercicio de la autoridad, sino por el contrario, para el servicio en favor de las personas. No es una función para el ejercicio de la autoridad, para decir yo soy diácono y yo mando aquí y tú cállate y ofender a las personas. No. Recuerda que Jesús vino a morir por esa persona, por ese joven, por esa dama, por ese caballero. Así que debemos tratar a las personas con respeto, con amor, con misericordia, con altura, pero al mismo tiempo somos responsables delante de Dios, como mencioné, para mantener el orden y la reverencia. Así que tenemos que hacer ese balance entre comunicarnos con respeto y amor, pero también educar e instruir a las personas. No podemos inclinarnos hacia un extremo o hacia el otro. Hay personas que son muy legalistas, muy rectas y no le importa lastimar a la gente. Y hay otros que son tan, eh, eh, tan indiferentes, no quieren conflictos, no quieren problemas y dejan todo pasar. Son indiferentes a la disciplina o al orden y prefieren dejar que las cosas mal hechas se hagan para evitar un conflicto. No, somos llamados a corregir, somos llamados a educar, a ser firmes, pero sobre todo con amor. Eso es lo importante allí cuando se trata de la corrección y la disciplina y la educación. Primera de Crónicas 28, 9 y 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido. Recuerda, Jehová te ha elegido. Tú has sido elegido, tú has sido llamado por una comisión, por la iglesia, pero es Dios el que te ha elegido. Y en el versículo 10 habla de esforzarte, esfuérzate. En este cometido, en esta responsabilidad, esfuérzate para cumplir con lo que Dios te ha dejado.
Ante el gran crecimiento de la iglesia, un poquito aquí de historia, en el primer siglo, después de que Jesús asciende al cielo, que los apóstoles quedan cumpliendo con la misión, los apóstoles se vieron saturados por los problemas de la congregación. Para liberarlos de estos problemas, sugirieron la elección de 7 diáconos que se preocuparan de resolverlos, dejándoles a ellos libres para la proclamación del evangelio. Eran tantos los compromisos, y estoy hablando de el año 35, el año 40, 45, 50 después de Cristo. Eran tantos los compromisos, la iglesia estaba creciendo, el evangelio se estaba predicando. Recuerdan allí en Hechos 1, 2, que el mismo Pedro predica y miles le entregan su vida a Jesús. Así que miles y miles de personas fueron bautizados en ese primer siglo y el evangelio empezó a crecer, el cristianismo. Y eran, junto con el crecimiento vienen necesidades. Personas de diferentes lugares con problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, necesidades económicas, situaciones en el hogar. Y los apóstoles estaban tratando de predicar el evangelio y también de suplir esas necesidades, pero era demasiado. Así que por dirección divina empezaron a delegar. Y allí entonces aparece este ministerio específico del diaconado para resolver puntualmente esta situación. Vamos a hablar de llamamiento y elección. Allí en Hechos capítulo 6, voy a empezar a leer el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. So aquí, para que ustedes vean lo que yo acabo de mencionar, allí en el capítulo 6 de Hechos, se narra la historia y la situación por la que estaban pasando los apóstoles. Dice, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, ellos no están diciendo que servir a las mesas no es importante o es menos importante, sino que ellos habían recibido por parte de Jesús la gran comisión de predicar el evangelio, pero no podían hacerlo todo. Servir a la mesa es importante. Por eso ellos tomaron tiempo para sentarse, orar, analizar la situación y buscar la solución. Y aquí entonces en el versículo 3 se menciona, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así que ya estamos mirando algunas características de estas personas. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que tú también, tanto las diaconisas como los diáconos, han de caracterizarse por un buen testimonio, porque son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, o sea, fueron ordenados allí. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que el evangelio empezó a crecer de una forma más efectiva porque se distribuyó las responsabilidades de los apóstoles con ahora específicamente estos 7 diáconos que empezaron a trabajar. Y luego ese número fue aumentando a medida que la cantidad de personas aumentaban, eh, siendo bautizados y agregándose al pueblo de Dios. Otro hecho importante es que el escritor bíblico no llama a los 7 hombres escogidos para servir a los necesitados con el título eclesiástico de diácono. En griego la palabra es diáconos. Sin embargo, tenemos razones para creer que ellos fueron, de hecho, los primeros diáconos de la iglesia cristiana.
Primero, porque las actividades para la cual fueron escogidos y separados son identificadas con términos que poseen la misma raíz. En el versículo 1 miramos distribución diaria, distribución en griego es diaconía. Y en el versículo 2 miramos servir a las mesas, servir, diaconeo. Entonces, no sacamos del texto explícitamente el nombre de diáconos, pero son varones que fueron llamados a servir, y servir es diaconeo, y de ahí entonces sale la palabra diáconos y diaconisas. En segundo lugar, creemos que ellos fueron diáconos porque el espíritu de profecía se refiere a ellos de esa manera. Allí en Hechos de los Apóstoles, página 74, dice, y por oración e imposición de manos fueron escogidos solemnemente 7 hombres para el oficio de diáconos. ¿Eh? Así que ahí está claramente, ahí está explícito en el espíritu de profecía que fueron escogidos para el oficio de diáconos, 7 hombres. El apóstol Pablo en su epístola a los romanos hace referencia a una mujer llamada Febe, ahora hablando específicamente para las diaconisas, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, por lo que puede deducirse que el diaconado lo ejercían tanto hombres como mujeres por igual. Por eso hoy en día tenemos no solo diáconos, sino diaconisas, porque esto no es algo nuevo, sino que empezó en el primer siglo, desde el principio. Y Febe era una excelente diaconisa, un ejemplo para todas las diaconisas de hoy en día. Romanos 16, 1 y 2 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Allí está Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Miren esta cita aquí sobre los requisitos. Pablo habla bastante sobre el ministerio del diaconado y aquí específicamente en 1 Timoteo 3, 18, capítulo 3, versículo 8 en adelante, hablan de cómo deben ser o los requisitos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, que aman la verdad, no la mentira, el engaño, la falsedad, sin doblez, o sea, bien firme en la palabra, no se dejan comprar, no se desvían ni a la derecha ni a la izquierda, son hombres de Dios, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Esto es a las diaconisas. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, no solamente allí en ese texto, sino en varias citas, tanto en Hechos como en Timoteo, se habla sobre los requisitos. Deben ser personas de buena reputación entre los de la iglesia y los de afuera. Que nadie, que nadie te acuse de que tú estás haciendo algo aquí en la calle o en tu casa o en el vecindario, algo contrario a tu fe. No, y todos tenemos un pasado, pero si ya hemos dejado ese pasado, no importa qué tanto nos acuse el enemigo, ya Cristo nos ha limpiado de pecado. También lleno del Espíritu Santo, grandeza de carácter, perspectiva espiritual y dedicación personal a la oración, a ir de la mano con Jesús. Personas llenas de fe, según Hechos 6:5, así como el caso de Esteban, la fe del diácono requiere que se entregue a sí mismo y a sus posesiones. Esteban fue diácono, fue un hijo de Dios que
se entregó hasta el final. También deben ser dignos, poseer el propósito cristiano que demuestra una gran reverencia por las cuestiones espirituales y cuya palabra sea respetada. Un diácono, una diaconisa, debe ser respetado, debe de ser respetada. Y los diáconos deben de respetar al director de diáconos y la diaconisa, a la directora de diaconisa y a los subdirectores. Y trabajar en armonía, con responsabilidad, puntualidad y orden. Un espíritu de reverencia siempre presente. Personas de palabra, es decir, confiables y honestos en su relación con todas las personas, tanto públicamente como en la intimidad. No dados a mucho vino, vivir con temperancia, siendo mayordomo de buena influencia, haciendo todo para la gloria de Dios. No te dejes, no te dejes influenciar ni por el alcohol, ni por las emociones negativas. Tú has de ser un hombre, una mujer con firmeza, con principio, que toma decisiones no por emociones, sino por principios. No codicioso de ganancias deshonestas. Tener la actitud correcta para con las posesiones materiales, nunca explotando a otras personas para obtener lucro personal. O sea, el diácono ha de ser una persona y la diaconisa que ama a Dios y ama a la gente, no por intereses personales y mucho menos ganancias deshonestas. Guardianes de la fe, ¿sí? Tú eres un guardián de la fe, un protector de la fe y los principios de Dios. Fortalecer el compañerismo en la iglesia y poseer la integridad espiritual por encima de la reprobación. Experimentados y sometidos a prueba, al ser elegido para servir en el diaconado, demostrar su compromiso para ministrar irreprensibles, es decir, una persona irreprensible contra quien no existen sospechas, puede tener éxito en su responsabilidad. Eso no significa que tú no vas a cometer errores, que tú no vas a fallar. Somos seres humanos. Pero irreprensible significa que si se comete algún error, tú escuchas el consejo, lo aceptas y cambias. Pero tampoco tienes una doble moral, sino que eres una persona transparente. ¿Ve? Transparente y una persona que se aleja de la hipocresía y sirve a Dios de corazón. Una vida familiar cristiana. Recuerda que Pablo habló de gobernar bien tu casa, alguien cuya familia está bien cuidada, cuya interrelación familiar es saludable y floreciente. El cónyuge y los hijos están de acuerdo con su nombramiento, ¿verdad? Cuando el esposo mira a su esposa en el ministerio del diaconado, cuando la mujer mira a su esposo en el ministerio del diaconado, se siente feliz que Dios lo ha llamado a vivir una vida de servicio, tanto en la iglesia y como también en la casa. ¿Eh? Educando bien a los hijos y a los de la casa, como acabo de mencionar, es parte de los requisitos. Gran determinación en la fe, defiende firmemente sus creencias, aprovechando cada oportunidad para ministrar tanto dentro como fuera de la iglesia. Esta cita aquí del Manual de la Iglesia, página 76, dice: la designación de diáconos en la iglesia hoy, mediante la elección hecha por los miembros de la iglesia, proporciona bendiciones similares en la administración de la iglesia, porque alivia a los pastores, a los ancianos y a otros dirigentes de deberes que pueden muy bien ser desempeñados por los diáconos. De modo que hay cosas que yo puedo hacer como pastor, pero yo debo de delegarla a los diáconos y diaconisas, porque cuando se trabaja en equipo, el delegar es una parte imprescindible, fundamental, para que todo funcione efectivamente en el cuerpo de Cristo. Entonces, es un trabajo en equipo que hacemos para honra de Dios. Miren aquí esta cita de Magno Paganelli, o los libros dos diáconos.
allí está, es un libro italiano, página 86. Dice, ¿qué pueden aprender nuestros diáconos y pastores con las lecciones de la iglesia primitiva? Ellos pueden aprender que mucho más allá de las tareas con las cuales están familiarizados, también la pacificación, la promoción del entendimiento, la solución de los problemas internos y de relaciones entre los hermanos pasaba por el cuidado de los diáconos y no quedaba restringida a la atención de los pastores. O sea, en otras palabras, pues, tratando de simplificar lo que acabamos de leer, hay casos que no tienen que llegar al pastor o inclusive a los ancianos. ¿Recuerdan el método que Moisés utilizó para lidiar con el pueblo? En grupos de 10, de 100, de 1000, y a él llegaban los casos mayores. Así que hay diáconos que son, los diáconos son llamados a ser consejeros, aconsejar a un joven de la iglesia, a un jovencito, a un caballero. Las damas, las diaconisas son consejeras de nuestras niñas y jovencitas. Sentarse para orar con ellas y por ellas, para aconsejarla en su forma de vestir, su forma de hablar, de conducirse, de tratar a la gente, motivarla a participar, a involucrarse más, ¿eh? A resolver un conflicto menor. Sí, todo eso tú también eres llamado a desempeñar. Responsabilidades, estamos hablando de responsabilidades tanto para diáconos y diaconisas. Existen aspectos que deben ser observados en la selección y la elección de una persona para servir como diácono o diaconisa. Debe ser elegido por la iglesia, obviamente todos los directores y directoras de diaconisa y diáconos, subdirectores, diáconos, son elegidos por la iglesia, propuesto por una comisión de nombramiento o por la junta de la iglesia y presentado para ser votado por la iglesia. Pero tú fuiste llamado por Dios y se oficializó ese llamado a través de la iglesia. Debes ser miembro de la iglesia local, tú eres miembro de la iglesia local en la que estás sirviendo. El manual de la iglesia, página 70, dice, se puede elegir como oficiales de una iglesia local a las personas que son miembros de esa iglesia local y están en plena comunión con ella. Periodo del mandato, hay un periodo, en ocasiones eres llamado a servir por 1 año o 2 años, pero si tú eres un diácono o diaconisa ordenada, tú eres un servidor para siempre, aunque no estés llamado o en función ese año, pero siempre serás un diácono o una diaconisa dedicado al ministerio y al servicio de tu iglesia local. Ahí está en el manual de la iglesia, la página 71, el periodo del servicio para los dirigentes de la iglesia y los órganos auxiliares será de 1 año, excepto cuando la iglesia local, en una sesión administrativa, vota tener elecciones cada 2 años para facilitar la continuidad y el desarrollo de los dones espirituales y eliminar el trabajo que implica celebrar elecciones anuales. Bien. La iglesia debe incluir a jóvenes en el diaconado. Claro que sí, ¿por qué no? Esa es una linda oportunidad para que un joven, una jovencita, o un caballero o una dama se involucre en el servicio y en el trabajo de la iglesia. Ahora, esto no se le da a cualquier persona solo por dársela. No es un llamado secular o cualquier cosa. Es algo sagrado, es algo serio. Es un llamado de parte de Dios con propósito a un futuro ser ordenado para siempre al ministerio del diaconado. Pero los jóvenes también tienen esta oportunidad y algunos niños también con experiencia que tienen ese deseo y sienten ese llamado. Recuerden que en el gobierno de entre los reyes de Israel hubo un niño también que fue rey. Así que no limitamos allí por edad la capacidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es competente en la vida de un corazón que está disponible para dejarse, para dejarse utilizar. El manual de la iglesia, página 101, dice, aunque en todas las iglesias debe existir una sociedad de jóvenes adventistas, es importante que el programa de jóvenes no quede aislado del resto de la iglesia. Además de su participación en la sociedad de jóvenes,
debe integrarse a los jóvenes en el liderazgo responsable e incluirlos en el programa de toda la iglesia. Debe haber jóvenes que sean ancianos de iglesia, diáconos y diaconisas, etcétera, trabajando con dirigentes experimentados de la iglesia. En todos los sectores de la obra de la iglesia debe haber jóvenes en actividad, en todos los sectores. Así dice el manual de la iglesia, incluyendo en este que estamos estudiando de diáconos y diaconisas. Otra responsabilidad importante es la visitación que yo mencioné. Visita a las personas que están en discordia o que manifiesten resentimientos. Así que no solamente el pastor, los ancianos son llamados a visitar, tú también tienes esa responsabilidad. Si alguien faltó a la iglesia, dale una llamada, una visita telefónica o presencial. Organiza, tú como director de diáconos, directora de diaconisa, con un equipo de tus diaconisas o diáconos, horarios de visitación durante la semana o fin de semana. A familiares que tienen alguna situación o simplemente visitar, cantar unos minutos, orar, un corto devocional y salir de allí. Eso se puede hacer en menos de 20, 25 minutos. Pero eso deja una impresión positiva y maravillosa en la vida de esa familia. Háblales del amor perdonador de Dios y de la importancia del perdón, de la armonía y de la unión con el pueblo de Dios. Y otras responsabilidades que también he puesto allí, que ustedes muy bien conocen, y otros que quizás apenas ahora están conociendo, ustedes son responsables de todos los servicios y cultos. El diácono debe estar allí temprano para abrir el templo, para asegurarse que todo esté encendido, las luces y demás, y al final cerrar, asegurarse de que todo esté apagado y el templo cerrado. Cuando hay bautismos, los diáconos, diaconisas se encargan de preparar el bautisterio, las toallas, eh, las batas, de que todo esté limpio, organizado y ordenado, y de recoger todo al final del bautismo. El rito del lavamiento de los pies y Santa Cena, organizarse en equipo para que todo eso se haga de forma organizada, los envases estén en su lugar, el agua esté tibia en tiempo de invierno, las toallitas para secarse o servilletas, y también para servir el pan y para servir el vino. Diáconos ordenados, trabajando junto con el pastor y los ancianos. Orden y limpieza en el templo, son responsables de mantener orden y limpieza. Cuando hablamos de orden, la limpieza es parte fundamental del orden. Asegurarse de que todo esté limpio y de hacerse limpiezas periódicas en el templo. Seguridad en el templo. Tenemos junto con los diáconos en algunas iglesias ujieres que trabajan también de la mano con los diáconos. Son servidores también. Y están allí en la puerta, no solamente para recibir a las personas con una sonrisa, con, con amor, con una bienvenida bien cálida, sino también para proteger la iglesia. Si alguien viene con alguna intención o alguien viene con la intención de pedir o alguien embriagado, de detenerse allí y conversar con esa persona, no dejar que la persona siga hasta no conocer sus intenciones. O sea, seguridad en el templo. También recibimiento. Una de las cosas más impresionantes que un diácono puede hacer es cuando una visita especialmente, y también los hermanos de la iglesia, va entrando por la puerta principal con una sonrisa, con un rostro alegre, de bienvenida, de amor. Bienvenida, bienvenidos a la casa de Dios. Siéntanse bienvenidos. Y facilitar, especialmente si el santuario hay mucha gente, un diácono, una diaconisa o un mujer debería de facilitar a la persona la visita y llevarlo a un banco, un espacio que esté vacío. Porque uno llega a un lugar y si no conoce el lugar o hay mucha gente, se siente intimidado, dónde me siento, dónde hay espacio. Entonces, todo ese primer trato, esa primera impresión se queda para siempre. Es sumamente importante.
Apartar un día de limpieza para limpieza profunda, tanto dentro o fuera de la iglesia, asegurarse de que eso se haga cada cierto tiempo en el año. Y los diáconos y diaconisas reúnanse de vez en cuando para entrenamiento y capacitación. Así que tú como director de diácono y directora de diaconisas, periódicamente reúnanse como departamento e inviten al pastor o al anciano consejero, porque hay un anciano que se asigna para trabajar como consejero del ministerio de diaconado, o inviten a algún otro orador, algún otro presentador, o tú mismo como director o directora, para dar capacitación, para reunirse y ver qué están haciendo bien, qué está funcionando, qué no, qué recomendaciones se pueden hacer, qué cosas se pueden mejorar y así ir creciendo para el Señor. Miren aquí, esto es solamente una idea de una iglesia. Esta es una tarjetita que se le da a la persona candidata a bautismo, antes del bautismo, unos días antes del bautismo, que dice, tiene el nombre allí de la iglesia adventista, está muy feliz por su decisión y dice algunas orientaciones para el día de su bautismo. Invita a tus amigos y familiares, traiga una muda de ropa o ropa extra que se pueda mojar o, ¿verdad? Ropa que después del bautismo pueda utilizar para cambiarse, interior, y traiga toalla de baño, peine y si es posible secador. O sea, es una idea, como un recordatorio. Y hay muchas personas que aprecian esos detalles porque a veces se olvidan de algunas cositas. Y si tienen esa tarjetita, esa nota, eh, van a agradecerlo. Su bautismo será un testimonio de fe para que otros también puedan tomar la misma decisión. Felicitaciones. De modo que esa es una idea allí del ministerio de diáconos en esa iglesia y yo tomé allí esa foto que también puedes tomar allí de sugerencia. Servicio. Hablando sobre los diáconos, estos 7 diáconos poseían nombres griegos, esos diáconos que fueron separados en el primer siglo. A uno de ellos se lo menciona como habiendo sido un gentil convertido al judaísmo. Allí está en el versículo 5. La Biblia, sin embargo, no nos informa cuántos de ellos eran helenistas y cuántos eran judíos, pues en aquellos tiempos muchos judíos palestinos tenían nombres griegos. Lo que parece cierto es que los 7 fueron escogidos de entre el grupo de los que por lo menos estaban familiarizados con la cultura griega. Acerca de Esteban, por ejemplo, Elena de White hace el siguiente comentario, allí en Hechos de los Apóstoles, página 81. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos. O sea, referente a Esteban. O sea, es importante, lo que quiero decir aquí, resumiendo, simplificando ese párrafo, es que debemos de conocer a las personas con las que estamos trabajando y a las que estamos sirviendo, ¿verdad? En el caso de Esteban, él conocía, estaba familiarizado, decía Elena G. de White, con los usos y costumbres de los griegos y podía de esa manera conectarse mejor y suplir sus necesidades. Así que es un llamado a cada diácono y diaconisa a conocer la cultura de la iglesia, de la comunidad en la que está sirviendo, para suplir mejor las necesidades. El diácono que fue elegido en aquella ciudad, en Jerusalén, necesariamente tenía que poseer y mantener una buena relación entre las dos comunidades, la helenista y la hebrea. O sea, los gentiles y los judíos, los hebreos. Porque ya aquí, con la muerte de Esteban específicamente, pero ya aquí, desde que Jesús viene a este mundo, empieza a romperse esa división entre los judíos y los gentiles y va formando una familia cristiana que sirve a Dios y a su pueblo. En caso contrario, el problema de integración entre los cristianos helenistas y los hebreos comenzaría a agravarse.
Los Hechos de los Apóstoles, página 75, dice: el hecho de que estos hermanos habían sido ordenados para la obra especial de mirar por la necesidad de los pobres, no les impedía enseñar también la fe. O sea, los diáconos y diaconisas fueron llamados a servir y suplir necesidad, pero también eran maestros, predicadores, instructores, consejeros, líderes, guías. ¿Ah? Ellos hacían discípulos, presentaban la palabra, utilizaban el Antiguo Testamento, los escritos de los profetas mayores y menores, para presentar a un Jesús, a un Mesías que vino, que murió, que resucitó y que vendrá otra vez. ¿Ah? Por el contrario, tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo fervor y éxito feliz. Y ese es un llamado también para tú servir, es un llamado también para tú instruir, educar, predicar con poder a las personas que te rodean, tanto dentro como también fuera de la iglesia, o sea, a tu prójimo, ¿verdad? De poder servir a tu prójimo, educando y también supliendo necesidades. En momentos oportunos, la iglesia debe ser orientada en relación con los procedimientos que requieran la colaboración de todos. Pero nunca se olvide, siempre será más prudente generar una excepción para alguien que no quiera colaborar o que no conoce los procedimientos acostumbrados de la iglesia con relación a la entrada y a la salida, que tratar de obligarla a obrar con determinada manera. Paciencia, discreción y cortesía deben ser las marcas características de cada diácono y diaconisa. En otras palabras, tienes que ser paciente, porque recuerda que tú estás trabajando, vas a trabajar con gente, no es con máquinas ni con objetos, sino con la gente. Y tu objetivo principal no es cuidar los objetos del templo. Eso es parte de tu responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad con Dios de cuidar el púlpito, las bancas, los micrófonos, las mesas y todo lo de la iglesia, todo lo del templo, porque recuerda que la iglesia son la gente. Somos llamados, tú eres llamado a proteger y a cuidar el templo, los objetos, pero Jesús vino a morir, fue por la iglesia, por la gente. Así que lo principal debe ser la gente y luego los objetos. Entonces, cuida el corazón de las personas con paciencia, con amor, simpatía, empatía, misericordia, con el buen trato, con el respeto. Si hay una actitud incorrecta que te está incomodando, sale un ratito, respira profundo y luego vuelve y entra. Y habla de una mejor manera con la persona, con el papá del niño, de la niña, para que te ayude a corregir ese, ese comportamiento que quizás es un comportamiento irreverente, pero lo importante es mantenerse allí eh, con un espíritu de, de discreción, de cortesía, de respeto y con la paciencia divina, ¿verdad? En líneas generales, la actuación de los diáconos y las diaconisas con los cultos y las reuniones de la iglesia incluyen las siguientes labores: preparativos. Antes del comienzo de cada programa de la iglesia, un diácono o una diaconisa debe encargarse de verificar si todo está en orden para la buena marcha de la reunión y si las personas responsables de los diferentes preparativos, los equipos, la ornamentación, hicieron su parte o necesitan ayuda. Es decir, los diáconos están allí para asistir a los diferentes ministerios. Por ejemplo, 13º sábado, programaciones para niños o aventureros, conquistadores. Asistir a la directora o a los directores, subdirectores, con los niños, con el orden, con la entrada, con la salida,
y asegurarse de que todo esté bien. Por eso el equipo de diáconos y diaconisas es bien amplio. Se eligen varios diáconos y diaconisas para que se distribuya y se deleguen responsabilidades a lo largo y lo ancho del templo, eh, especialmente en programaciones especiales y en el día sábado. Esto incluye la organización de la recepción, la iluminación, el equipo de sonido y otros equipamientos electrónicos, el arreglo de las sillas en la plataforma, la ventilación, el aire acondicionado o la calefacción, cuando hubiere, el arreglo general del templo, las cortinas, etcétera, etcétera. Ah, bastante detalles que se debe tener presente. También hablando un poquitito más sobre la bienvenida, el ministerio de la recepción. Yo le llamo, es un ministerio el de la recepción, de recibir a las personas. El Espíritu Santo conduce a las personas a la iglesia y nuestra responsabilidad es hacer lo mejor para que ellas aprecien la programación y sientan el deseo de regresar. Cada visitante debe percibir el amor de Dios en las aptitudes de los miembros de la iglesia. Y el diácono y diaconisa juega un papel bastante importante allí en ese trabajo. La primera impresión es la que queda, como yo mencioné. La manera como las personas fueren tratadas definirá si volverán o no. Por este motivo, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 37, debemos acercarnos a los hombres individualmente con la simpatía de Cristo y tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. Nuestras palabras quedarán registradas en la mente y en el corazón de las personas si nuestras aptitudes fueren bondadosas, amables y sinceras. Abrirán las puertas para que las personas siempre estén dispuestas a regresar. Pero si yo tengo una mala cara, una mala actitud, voy a rechazar, es como un repelente, voy a rechazar a esa persona inconscientemente o sin querer. La persona no se va a sentir bienvenida, recibida, querida, apreciada, apoyada. eh, y le vamos a tener que dar cuenta a Dios por eso. De modo que si tú te toca, si en el itinerario de servicio te toca servir en la entrada, en la recepción, o recoger los diezmos, alguna, pero no estás pasando un buen día, o no te sientes de buen humor, habla con tu director de diáconos o diaconisa, dile, mira, hoy me toca, pero no me siento bien y quisiera que delegar esta responsabilidad a otra persona. Pero si no te quedes allí solo por cumplir con una mala actitud, y si te quedas, pídele al Señor que cambie tu corazón y que ponga un espíritu más positivo y ya verás que en el proceso tu día va a ir mejorando. A medida que tú trates a los demás con amor, con simpatía y con un espíritu de bienvenida y de gozo. Ok, yo quisiera ya finalizando presentarte tres casos, ¿ah? Así a manera de práctica. Yo sé que hubiera sido mejor estar juntos para dialogar, pero solo dejártelo allí para que lo medites. Diferentes casos. Mira este primer caso. Un miércoles o cualquier día de culto, hay 8 personas en las bancas y ni el pastor, ni los ancianos, ni a quien le toca predicar está en la iglesia. ¿Qué haces? Y tú eres diácono o diaconisa. ¿Qué haces? Voy a dar algunas opciones, a ver cuál eliges. ¿Te quedas esperando hasta que alguien aparezca y no haces nada? ¿O cierras la iglesia, le dices, bueno, el pastor no está, los ancianos, el predicador no llegó, vamos a tener que cerrar la iglesia y regresar luego, en otro día? ¿O tomas control y cantas algunos himnos, tienes un momento de oración y das un pequeño devocional? ¿Cuál de esas eliges? ¿La A, la B o la C? Bueno, la correcta o la ideal sería la C.
Recuerda que tú, si el predicador no está, si el anciano no está, si el pastor no está, tú eres el siguiente en mando y responsable de guiar esa programación, inclusive de predicar. Así que tú como diácono, diaconisa, tú no sabes el día que te toque de emergencia tener un devocional, un cortito devocional. Prepárate allí en tu celular con un mensaje para si un día te toca hacerlo. O simplemente decir, bueno, por alguna razón el predicador no llegó, los ancianos no están. Vamos a cantar algunos signos, algunos testimonios y vamos a orar. Y vamos a leer un texto bíblico, por lo menos. Entonces, no dejes que la gente se vaya vacía ese día a su casa, sino que es tu responsabilidad hacer algo. Miren este otro caso aquí. Caso 2. Hay una bebé llorando mucho en los brazos de su madre en medio del culto divino. ¿Qué haces? Esto es muy común. Bueno, en el pasado, los diáconos, diaconisas eran bien así, bien rústicos, bien fuertes, bien firmes. Y escuchaban a una niña, un niño llorando y lo tomaban de los brazos, se lo arrebataban a la mamá y lo llevaban a un cuartito de las madres, un cuartito, o lo sacaban para no interrumpir. Bueno, los tiempos han cambiado y ya no podemos simplemente arrebatarle a los niños, especialmente a una visita, y ni tampoco a miembros de la iglesia porque se molestan o se enojan. Pero sí debemos de tener ese principio presente de servir. Acércate a esa mamá o a ese papá. Ofrécete para ayudar si necesita algo y asistir a esa persona para lo que necesite. Así que eso es importante allí. Y caso número 3, durante la oración de rodillas, notas a un joven metiendo las manos en la cartera de una hermana, saca el monedero y lo mete en su bolsillo. ¿Qué haces? Este aquí es un caso un poquito más delicado. Es un caso bastante delicado. ¿Qué haces si notas eso? Tú como diácono, solamente le pedimos a los diáconos y diaconisas que están de servicio que cuando hay momentos de oración en las programaciones de la iglesia, que dejen sus ojos abiertos para asegurarse de que todo sigue en orden. Ah, de modo que si es un menor de edad, lo mejor sería acercarte al papá y comentarle lo que tú viste, con cuidado, con respeto. Si es una persona mayor, mayor de edad, puedes acercarte a esa persona con amor y respeto y decirle lo que viste y tratar de manejarlo de una forma eh, eh, firme, pero también misericordiosa y con intención de instruir y corregir. Así que te dejo allí eso de tarea. ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿O qué te llega a la mente para hacer? Ah, cuando los pastores de iglesia, el pastor de iglesia, los ancianos y los diáconos trabajan juntos, hay armonía. Miren esta cita aquí que pongo aquí al final. De esta manera, el pastor, los ancianos, los diáconos y las diaconisas se complementan mutuamente en la atención de las necesidades de la congregación. El pastor se encuentra auxiliado por los ancianos y por los diáconos y las diaconisas. Juntos, todos ellos podrán desempeñar un ministerio de sustento espiritual, evangelización y cuidado por las personas y familias de la iglesia que nunca podrá ser realizado por otros medios. Por lo tanto, resulta imprescindible que trabajen en estrecha colaboración, definiendo funciones, atribuciones y responsabilidades. Cuando esta cooperación es una realidad, la iglesia se encuentra ricamente beneficiada. Así que al concluir quisiera resaltar la eterna recompensa prometida al siervo fiel, allí en Mateo 25:21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo. Esa es una promesa para ti, diácono, diaconisa, para todos nosotros. A ser fiel y vamos a ser recompensados con Dios, no solamente al final
del tiempo cuando Jesús venga, sino cada día de nuestras vidas mientras le servimos al Señor a través de su pueblo. Así que gracias por acompañarme en este estudio. Espero que sea de bendición. Escúchalo cuantas veces sea necesaria y que Dios te dirija en este sagrado ministerio.